Buenas tardes amigos, este canal se llama A Punto de Llegar. Es un canal donde los protagonistas son los jugadores, los cracks que estuvieron en la cima del deporte, en medio de entrevistas, historias, una charla emotiva con mis compañeros de campo, los cracks. Van a contar las historias que vivieron para llegar a la cima del deporte, los obstáculos. Este canal es meramente futbolístico y con muchas ganas de que los seguidores les encante nuestro contenido y vean los invitados que estaremos trayendo semana a semana. Esta semana se nos presenta un crack, José Guadalupe Garza, en el que en su tercer partido enfrentó a Tecos en la cancha del Estadio Morelos, un estadio que para mí es de los mejores estadios de México. Entonces él, enfrentando a Chuy Corona, le mete un gol, convirtiéndose en un joven con tan solo 16 años y cumpliendo el sueño de muchos futbolistas. Entonces, con ustedes, José Guadalupe Garza, él nos contará la historia de su vida y para él qué es el fútbol, qué significa el fútbol, qué consejos tuvo, qué entrenadores tuvo. Un placer, hermano. Hola hermano, gracias primero que nada por la invitación, por la descripción hacia mi persona. Y nada, muy contento de este nuevo proyecto que tienes. Te deseo mucho éxito y que no sea la primera vez que nos podamos sentar a platicar, ¿no? Claro que sí. Pues este proyecto es pensado en jugadores como tú y como yo, que nos encanta el fútbol día a día. Ha sido nuestra vida, ¿cómo lo podría decir? Como nuestra forma de vivir. Yo te veo a ti y eres una persona meramente de fútbol y te he escuchado cómo te gusta el fútbol. Veo ahorita que compartimos que estamos entrenando cómo estás queriendo volver a jugar fútbol de alguna manera. Yo te llegué a ver jugar de joven y por eso también te invité, porque yo realmente sí te vi. Yo no te he visto yo no es de los videos, yo te vi como tal. Entonces, y te he escuchado, sé que eres una persona de fútbol. Entonces quiero preguntarte cómo o en qué momento dijiste el fútbol me gusta, quiero ser futbolista profesional. Sí, pues creo que desde que tengo uso de razón, bueno, la verdad es que antes, cuando era niño, quería ser luchador de triple A. Era como algo que a mí me gustaba mucho por el hecho de que cómo volaban y ese tipo de Oh, sí. cosas. Pero ya después, cuando ya fui creciendo un poco más, que vi a mi hermano que también fue futbolista Sí. profesional y pues él me llevaba a los entrenamientos, me sacaba la foto de los partidos en el once inicial o cosas así. Entonces yo creo que desde ahí yo fue que dije, quiero ser futbolista por todo el entorno que se vivía, todas las emociones, todo, y creo que desde ahí. Oye, güey, y por ejemplo, ¿siempre has querido ser delantero o has jugado alguna otra posición? No, sí, siempre desde niño pues me gustaba, o bueno, me gustó el ser delantero, el poder meter un gol, el poder, no sé, darle como una alegría a la gente que se daba pues cita a los estadios, todo esto. Entonces sí, desde que tengo uso de razón siempre fui delante. Ahora cuéntanos más o menos tus inicios, cómo fue el equipo donde hiciste una transición realmente de un fútbol así pues como de De escuelita escuelitas, a así, a profesional. un fútbol que ya es competir, que es entrenar todos los días. ¿Cuál fue el primer club que tú entraste en ese cambio de entrenar los 5 días de la semana? Sí. Estuve aquí con Petroleros de Salamanca, fue mi primer club, digamos, ya profesional. Yo estaba en la escuelita del Riama. De ahí ya estuve desde los 5 años hasta los 13. Ya de los 13 me fui ahí a hacer prueba con Petroleros. Y gracias a Dios ahí me quedé. Y ahí fue mi primer club profesional. Digo, no alcancé a debutar, pero salí me parece como 3 o 4 partidos a la banca. Y ya de ahí me fui a Morelia. Ahí, pero sí fui aquí en Petroleros con el primer equipo de profesional que podemos decir. Y después de que sales de Petroleros, ¿a qué otro club te vas? Ya de Petroleros, bueno, ya tenía yo ya 14 años. Estuve, digamos, 6 meses aquí, un torneo nada más, y ya de ahí me fui a probar a Monarcas, a Morelia. Llegué ahí a probarme a la reserva, que en ese tiempo era la Juvenil Nacional, se llamaba.
Entonces ahí ya estuve una semana, me parece, de prueba y ya de ahí ya me quedé en el club. ¿Cómo fue ese momento de que desde que llegaste, que te fuiste desde Salamanca hasta Morelia? O sea, porque este canal yo lo tengo también, ¿sabes por qué? Porque quiero dar un mensaje, o sea, quiero dar un mensaje a las generaciones que quieren jugar, otro mensaje para que cuentes tu historia, otro mensaje para que la gente vea cómo es el fútbol realmente, los sacrificios, vale la pena o no, por eso. Entonces, ¿cómo fue tu camino hasta llegar a Morelia a tu primer visoría? Sí, fue muy padre, la verdad, porque, bueno, estaba yo nervioso, no te voy a decir que no, Sí, pues sí. eh, pero a mí me ayudó el hecho me ayudó muchísimo el hecho de haber empezado, digamos, muy joven en el aspecto de que el entrenar ya con personas más grandes que tú, digo, yo tenía 13, 14 años cuando estuve aquí en Petroleros y el mayor que jugaba en la segunda me parece que tenía 24 o algo, Sí, sí, sí. entonces pues me llevaban 10 años y en ese momento pues sí se marca una diferencia en esas edades, pero a mí me ayudó mucho, la verdad que llegar ya a Morelia, digamos, con 6 meses ya de entrenamiento, ya de experiencia con jugadores ya, digamos, ya profesional o como tú lo acabas de decir, ya el entrenar los 5 días La de la semana. semana, todo esto, entonces ya obviamente llegué nervioso porque llegué a un club de primera división Sí, pues donde sí. yo decía, bueno, esto, aparte llegué con la reserva donde decía, estos ya están a un paso Sí. de estar en primera división, estos ya jugaron en estadios, ya entrenan algunos con el primer equipo, entonces la verdad que llegué un poco nervioso, pero gracias a Dios pues se me dio todo bien. ¿Y cómo, o sea, llegaste y te pusieron 5 días de visoría? Sí, 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 llegué un martes, recuerdo. Llegué un martes y empecé a entrenar hasta el día sábado, que hubo un interescuadras, entonces ya después del interescuadras se me acercó André Lilini, que ahorita es director de selecciones nacionales menores. En ese tiempo él era el director de Fuerzas Básicas de Sí. Monarcas. Se me acerca y ya me dice que sí les intereso, que me traiga, que me llevara mis papeles. Entonces ya pues fue como una emoción, digamos, muy padre, muy grande para mí, en el aspecto de que obviamente te vas con una ilusión, con un sueño de que quieres estar ahí, gracias a Dios se me dio. Sí, pues sí. No, y realmente yo lo que he notado mucho que los formatos de las categorías, por ejemplo, actuales, de que ya está que la sub-20, la sub-17, la sub-15, sub-23, ahora ya hay más cambios que antes, o sea, yo por eso también lo que hiciste para mí es un gran logro también porque han cambiado las situaciones, no es que sea más complicado, son diferentes situaciones. Ujú. Antes, ahora es sub-17, sub-20, ¿cómo se manejaba esa cuestión del fútbol mexicano? O sea, Ujú. ¿cuál era el camino para llegar a primera división, por ejemplo? Antes, bueno, cuando a mí me tocó, Bueno, en tu tiempo. eh, existía, digamos, me parece que la 89 era la séptima división, le llamaban ahí en Morelia. Después de ahí, obviamente, era 87, 88, 89, cada categoría, 90 y así hasta los más chicos que en ese tiempo me parece que eran 94. Este, y después de ahí ya seguían las divisiones profesionales, ya era nada más, existía tercera división, Sí. segunda división, reservas y primera. Entonces tú llegaste directo a reservas. Llegué a entrenar con reservas, ahí me probé, pero me dejaron en tercera división por el tema este de los procesos. Y Sí, claro. bueno, obviamente me mandaron a entrenar con los de mi categoría y me dijeron que si marcaba una diferencia, que me iban a subir a tercera. Entonces ya fui, entrené la siguiente semana con los de mi categoría, entrené 2 días y ya de ahí decidieron mandarme ya a tercera. Y por ejemplo, del tiempo que pasó desde que tú llegaste a Morelia hasta que debutaste, ¿cuánto tiempo más o menos fue? ¿Cuántos torneos tuviste que aguantar o fue corto? ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? Cuéntame la historia cuéntame la historia exactamente de tu debut, porque pues a mí, o sea, en lo personal a mí me interesa bastante escucharla y es una historia que pues dirías tú, ¿no? Pocos, y es cierto, cuéntala. Sí, sí. Fíjate que yo tuve hasta eso, no sé si un poco de suerte o no sé. Mucho talento. Yo cuando llego, ya que me dicen que sí, ya que que llevo ya mis papeles, ya que ya me voy a quedar en el club, ya que ya me dan mi ropa de entrenamiento, todo.
Estaba entrenando un selectivo que hicieron ahí de las categorías el 87, 88 y 89. Estaban ya entrenando para ir a una gira a Europa a jugar un torneo que se llama en Irlanda del Norte, se llama la Milk Cup, la Copa de la Leche. Entonces, cuando se viene el torneo nacional de fuerzas básicas y ya yo voy con mi categoría. Me toca hacer un buen torneo, bueno, nos eliminó en cuartos de final Chivas, pero de 4 partidos que jugamos yo hice 6 goles, me parece, En lo personal te fue en el bien. torneo. En lo personal pues me fue bien. Bajándome del autobús que fuimos a jugar ese torneo, André Lilini se me acerca y me dice que si tenía pasaporte. Sí. Y le dije que sí, me dijo que urgía que lo llevara a la oficina porque iba a viajar a Europa con ese selectivo. Entonces yo, pues fue otra de las cosas que pues me llenó mucho de emoción. Que dije, pues ay güey, llevo no sé 3 semanas en el club y ya voy a viajar. Entonces fuimos a Europa, la verdad no nos fue tan bien en el torneo porque la categoría de donde fuimos era sub-17 me parece, Sí. y estás de acuerdo que allá, o sea, marcan mucha diferencia en esas edades. Y nosotros teníamos, bueno, yo tenía 15 años y la mayoría íbamos 15, 16, 15, 16. Entonces, pero bueno, en lo personal también me tocó ser como el goleador en ese torneo del equipo. Y regresando de este torneo, me mandan ya a tercera división, es cuando ya me dicen, no, ya vas a estar ahí. Entonces, duró 6 meses ese torneo. De hecho, nos toca llegar a la final contra Tigres y la perdemos. Pero en lo personal, Te va otra muy vez bien. me va bien. Entonces termina ese torneo y la mayoría sube a segunda, otros a reservas, pero a mí me dejan en tercera. En tercera. Y entonces yo dije, bueno, pues, bueno, sí te agüitas, ¿no? En el momento Sí, de que pues sí, si dices, te dices qué necesitas hacer ajá, o para por yo qué, poder qué tiene, subir, ajá. exacto, qué tienen los otros o ese tipo de cosas. Pero a final de cuentas, pues yo era, o sea, me dejaron porque pues yo era, digamos, el menor, que en ese tiempo tenía que jugar un menor de 17 o 16 no me acuerdo, y yo tenía 15. Entonces a mí me dejaron y digamos que ya me dejaron como el menor, pero ya con cierta experiencia, ¿no? Entonces de ahí me quedo en el siguiente torneo y en la jornada 5 me expulsan, en un partido me expulsan. Y pues ya la siguiente semana, ya entrando toda la semana, me mandan con los de mi categoría, con los 89, para pues no dejarme sin actividad y poder jugar. Entonces el viernes me mandan a hablar y me dicen que me presentara a la cena de la reserva. Iban a jugar el sábado, el día siguiente contra Rayados ahí en el Morelos. Entonces yo me presento a la cena de la reserva y pues ya yo dije pues contento de que me dijeron que iba a salir a banca de la reserva. Entonces me presento y ya pues la verdad también estaba nervioso porque en ese tiempo este de hecho bajaban jugadores de primera, Ajá. ya jugaban en la reserva y pues yo estaba nervioso de que ese día me acuerdo que nos bajaron era Damián, bajó Damián Damián Álvarez. Álvarez, ajá. Entonces pues yo me quedé así hace 6 meses lo veía yo en la tele y ahora Y ya ahora es voy mi a jugar con él, compañero. ajá. Entonces ya llega el partido contra Rayados y vamos 1-1. Se tenía que ganar para poder calificar. Entonces ya yo estaba calentando y de repente escucho que me gritan. Y ¿Cómo te decían en ese me tiempo? decía Lupe, Lupe, me Lupe decían igual. Lupe. Ajá. Perdón. Entonces ya escucho que me gritan Lupe, pero para esto ya estaban los de primera ya en la banca viendo el partido de que pues ya se iba a acabar. Y ya estaba Tuca Ferretti estaba en la banca ya viendo nuestro partido. En ese tiempo el DT de primera división era el Era Tuca Tuca, Fer. ajá, y el de reservas era Roberto Hernández. Entonces me habla, entro y la primera pelota que toco, gol. Y con ese ganamos 2-1 y pues entonces de ahí fue como que, ay, pues va bien en su proceso, no sé. Esa semana termina, ya nos dan libre el sábado y ya me dice, no, pues te vas a presentar ya con Sí. reservas, ya vas a estar aquí. Entonces ya me presento ya con reservas, todo. Y el miércoles en el Interés Cuadras llego al entrenamiento de reservas y me dicen, este, no te presentes de aquí, regrésate porque vas a entrenar con el primer equipo en el estadio. Entonces pues yo me quedé así de que, ay cabrón, pues o sea, va Se está como muy, cumpliendo. muy Muy rápido rápido. pues todo.
Y ya de ahí me subieron al primer equipo, entrené ya ese primer día. Y ya de ahí ya no volví a bajar, gracias a Dios, ya ahí me quedé ya con el primer equipo. En ese tiempo, Morelia, ¿cómo estaba en la tabla? ¿Qué jugadores estaban en la plantilla? ¿Cómo estaba el proceso? De- Bien, la verdad que Morelia siempre fue como un equipo sí, muy fuerte ahí en casa sobre todo. Y había muy buenos jugadores, pues estaba Moisés Muñoz de portero, estaba Edgar Solano, estaba Carlos Humberto González, estaba Omar Trujillo, que en paz descanse, estaba Fernando Arce, estaba Wilson Tiago, estaba Damián Álvarez, no, Mariano Trujillo, Rafael Márquez Lugo, Luis Gabriel Rey. eh, no sé, por ahí a lo mejor se me van algunos, pero ya después de todos, digamos como la banca o así, sí. o el plantel, éramos ya todos de cantera, éramos yo creo como unos 11 los que estábamos ya en primera. ¿Tú cómo sientes el vestidor, güey? Así cuando entras de un chavito a un vestidor ya con los nombres que me estás diciendo, ¿cómo es la presión? ¿Cómo Es, fue? es mucha, la verdad, yo te soy sincero, yo diario iba a entrenar muy nervioso, güey, pues para empezar, Tuca, tú sabes la fama que tiene No, de enojón y de gruñón y todo eso. Pero sí es una presión muy alta, porque de hecho, bueno, tú lo sabes también que ya en los entrenamientos, para empezar, de chavito, pues obviamente no te dejaban cambiar ya en el vestidor con ellos, te mandaban al de reserva, sí, por el hecho de la jerarquía y sí, sí, de sí. que todo esto. Ya cuando ya que estás en el plantel, ya que como que el grupo te empieza a Ve que, aceptar o cosas, ya el mismo utilero te dice, no, pues ya está ahí tu lugar y ya te ponen tu foto, tu nombre, todo esto, ¿no? Y fue padre, pero también a la vez digo, sí fue medio complicado en el aspecto de que no te puedes equivocar en no, sí, absolutamente nada. En un entrenamiento, hasta sea un espacio reducido, que es lo más, digamos, o en un torito, que sí, es más del fútbol. lo más tranquilo, te equivocas en un pase y empiezan y aquí ya no estás allá, chamaco, no sé qué, y esto y lo otro, aquí te aplicas porque te aplicas o cosas así. Y no te lo dicen obviamente en Sí, mal yo pedo, sé. güey, sino de que obviamente ya estás en la élite del Sí, estás en la fútbol élite del fútbol y no mexicano. te tienes que equivocar ni poner nervioso, ni... Y obviamente tú como chavo te suben y recibes patadas o sea, que de ellos ya no se pegan, o sea, No, y ya... aparte la fuerza de los jugadores de primera división es Sí, no, una... ya es eh, bastante diferente, ya la verdad chocas a todos ahí, parece que chocas con piedras así, o no. sea, ¿Y en qué momento fue cuando dijiste, sí voy a debutar? O sea, que dijeras, sí voy a... O sea, sí tengo la... o sea, sí es posible, es posible. ¿En qué momento dijiste, sí, lo voy a... fíjate que cuando ya, que empiezas ya a perder como ese miedo bueno, ya estoy aquí, ya tengo que poner los pies en la tierra, de que sí estoy con ellos, y cuando más que sabes que les estás compitiendo o que estás compitiendo de una manera buena, Sí, ahí es cuando te das cuenta y dices, bueno, soy también soy ser humano como ellos, también tengo sí. dos piernas, dos brazos. Y de ahí yo creo que en los interescuadras que me llegó, bueno, me tocó llegar a hacer varios goles. Entonces creo que de ahí fue cuando dije, o sea, güey, pues sí puedo, o sea, ellos son Sí, sí, sí. los que están cada fin de semana, los que salen en la tele y estoy yo con ellos y ¿por qué no? No No, y puedo. de hecho, o sea, te dan cuenta cuando estás Sí, nervioso, cuando todo. Este canal también es para eso, para que muchos jóvenes que están empezando que quieren ser futbolistas y todo ese tipo de cosas, se den cuenta que a veces, que es posible, pues, o sea, es posible llegar a primera división, que es exacto. posible que no tengas dudas de que puedes llegar a primera división si no tienes miedo, si puedes enfrentarlos. El tema es, ¿tú en qué momento perdiste el miedo que dijiste? Ya no me van a temblar las patitas, soy uno más de ellos. Yo creo que te- O siempre tuviste esa mentalidad de soy de primera división. sí, esa es una, o sea, obviamente el nerviosismo del que te hablo, pues es algo normal, pero ya cuando una vez en los entrenamientos, en todo esto, yo perdí siempre el miedo y yo decía, yo de aquí soy, de aquí no quiero que me bajen, de aquí no quiero que me muevan por el aspecto de tan solo el cómo te tratan, desde la ropa que te dan, desde todo, o sea, es un todo el trato. Recuerdo
precisamente cuando hago mi primer gol en un interescuadra, yo creo que ahí fue cuando Dijiste. ya literal empecé a perder todo el miedo. Y por ejemplo, ¿en algún momento tuviste dudas de que podías llegar a primera división, si lo que estabas haciendo era lo correcto, si estabas perdiendo el tiempo o no? ¿En algún momento dijiste me quiero regresar a mi casa porque no lo voy a lograr, o porque extrañabas algo de tu casa o una situación externa a ti? Yo creo que no, creo que siempre lo tuve muy claro. Aparte, a mí me ayudó mucho que justo mi papá en ese tiempo tenía un año, me parece dos, de que lo habían jubilado. Sí. Y me ayudó mucho, yo creo que mis papás se fueran a vivir conmigo. Ah, ok. Allá, eh, bueno, nos fuimos los tres, allá rentábamos una casa y creo que sí, eso también me ayudó mucho en el aspecto de que pues tenía que comer bien y pues mi mamá siempre me tenía Sí. absolutamente todo lo necesario para que yo pudiera pues rendir también en los entrenamientos. Entonces, hilando la historia para llegar a tu debut, entonces te ven en reserva y te dicen, ven a entrenar con nosotros, y tu primer llamado a banca o con un contacto oficial con un equipo de primera división, ¿qué partido es? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa experiencia. Justo llaman a la selección a Rafa Márquez, a Lugo. Entonces abre ahí como ya un espacio para entrar entre los 17, eran antes, no, Sí, 18, eran 18. 11 y 7 7 van. cambios y nada Ajá. más había 3 Y cambios. nomás se podían entrar 3 tres, cambios, o ajá. sea. Entonces ya fue el último día. Entro al vestidor y veo la lista de los que iban a viajar, entonces ahí ya estaba yo. Fue un partido contra Pachuca, ahí Sí. ya en el Estadio Hidalgo. Entonces ya me dijeron, vas a ir entre los 18, estás convocado, esto y lo otro. Entonces ya pues fue para mí algo igual, bueno, mi familia empezó a llorar, esas situaciones pues de la emoción y de que yo pues ya por primera vez en un partido oficial iba a estar entre los 18. Vamos a entrar a una sección donde vamos a interrumpir un poquito tu historia, donde vas a armar el once ideal de jugadores con los que compartiste cancha o con los que tú dices, este es un crack para mí, este tiene que estar, te vamos a dar un plumón y después nos dirás por qué crees que esa alineación la dejas así. Jugaría 3-5-2. 3-5-2. En la portería Moisés Muñoz. ¿Por José qué? Muñoz, porque creo que para mí ha sido uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol mexicano, bueno, que me tocó ver y que tuve pues el privilegio de poder compartir con él vestidor, cancha y lo que hizo con el América, con todo. Dale, te estés escuchando, este es para toda la... Va. Este para mí sería La alineación. la alineación, el 11, que compartí vestidor con muchos, pero creo que ellos son los que también de alguna manera Te ayudaron me también. marcaron Te ayudaron en tu también es el en mi tema ese. proceso, en mi carrera. Cristian Azuti, un argentino central que era muy, muy fuerte también, que venía de River Plate. Mauricio Romero, el Pampa, que era por arriba, yo creo que es de lo mejor que yo he visto, si no el mejor, de que teníamos una pelota parada y era prácticamente el gol de él. Yacer Corona, que es mi mejor amigo del fútbol y que hizo también una gran carrera. Desgraciadamente tuvo su lesión, pero bien. Elías Hernández, que ya todos sabemos Sí, también de su trayectoria. Lugo Astelo, que fue también de la gente que estuvo en el proceso y ganó el novato del año cuando debutó. Fernando Arce también, que fue para mí también de los mejores jugadores. Damián Álvarez, ya sabemos de su desequilibrio, lo que también llegó a hacer con Tigres, con Pachuca. Aldo Leao, un colombiano que también seleccionado de Colombia, que para mí de lo mejor que yo he visto en cuanto a talento. Luis Gabriel Rey, otro colombiano también delantero que me ayudó mucho en el proceso, que también tengo ahí una buena relación. Y Rafael Márquez Lugo, que para mí yo creo que de ese tiempo era el mejor delantero mexicano que yo
que yo había visto. Obviamente está Jared Borgetti, están todos, pero creo que él se me hacía muy completo en el aspecto de que tenía buena movilidad, técnicamente era bueno. ¿Algún compañero que te haya dado un consejo que dijeras, tenía sus cositas de primera porque hacía estas cosas? O algún jugador que tú digas, este era diferente porque entrenaba mucho? Cuéntanos una historia de que llegaras a ver de algún jugador que te haya marcado, por ejemplo. A mí me marcaba mucho, yo tenía muy buena relación con Azuti, con Damián, con Fer y con ellos dos, con Luis Gabriel y con Rafa. Sobre todo con los delanteros, Rafa me agarraba mucho a mí después de los entrenamientos, hacíamos mucha definición, muchos ejercicios de desmarque, todo ese tipo de cosas. La verdad, Elías Hernández para mí es uno de los jugadores que también con más talento yo vi. Eh, Era un jugador muy desequilibrante, de hecho iba a debutar en el mismo torneo que yo, pero en un entrenamiento de lo bueno que era, el cabrón lo fracturaron en no en 3 cuadras y se detuvo por ahí un poquito su debut. O sea que tú, ¿qué generación eres? De la generación 89, Elías Hernández, que Elías es 88, es un año más grande que tú. Calvo es 88, Yacer es 87. Ellos tres, digamos, vivimos como el proceso De ellos, ¿cuántos canteranos son de Morelia? de estos son nada más Elías, Calú y Yacer. Son los tres canteranos que por ahí. Bueno, de hecho, el torneo que yo debutamos 6 o 7, me parece, de cantera. Entonces, sí, también había por ahí buenos jugadores que, digo, nada más se puede jugar con 11. Sí, no, sí hay muchos, pero bueno. Entonces, y la persona que tú consideres que sería el DT de tu equipo, ¿quién sería? Que digas, es la persona que más sabe de fútbol, le tengo muchísima confianza para que tenga mi equipo. ¿Cuál sería tu DT? Que sin duda, Tuca Ferretti es el DT que me marcó y obviamente es el que me debuta, pero creo que sí es del que más yo aprendí. Perfecto. Entonces, continuamos con la historia de tu debut. Dejamos un poquito lo del 11 porque ahorita vamos a hacerte unas preguntas que el público nos hace. Vamos a abrir este espacio para las preguntas del público. El público... Francisco Mena te pregunta, ¿qué pensabas cada vez que salías al campo de fútbol? Siempre en dejarlo todo, en que primero que todo siempre me encomendaba mucho a Dios en el aspecto de no que ninguno de nosotros salía lesionado, pero siempre para mí era darlo todo en la cancha y siempre pensando en marcar goles, que era de lo que vivía, y en el triunfo sobre todo del equipo. También hace la misma pregunta de que si tú llegaste a sentir presión de recibir elogios de gente tan talentosa, o sea, que gente tan talentosa como gente que te dijera, eres buen jugador, ¿llegaste a sentir alguna presión? No presión, pero sí, yo creo que un poco sí te levantaba, yo creo que un poquito el ego que sinceramente que te dijera este tipo de jugadores o que tú los veías en la tele, como te decía hace rato, que te dijeran, vas bien, eres buen jugador, debutaste ya a esta edad, a la tal edad tienes que ser referente. Y sí, yo creo que un poquito pues se le puede llamar presión, pero creo que sí la llegué a manejar bien. Sí. Otra pregunta que hace el Job, fuera del tema profesional también del fútbol profesional, me comenta que él te vio jugar en la Tortuguita, que le cuentes de ese equipo qué experiencia es también quedar campeón de ese, porque dice que para él era un equipo muy, muy fuerte, que se siente jugar en un equipo también, aunque sea fuera de lo profesional, también hay muchísimo talento, o sea, también los juegos son muy buenos, de mucho talento, Sí, que es sí. también jugar una categoría como Soles, ¿qué es para ti? ¿Y ese equipo cómo fue? Ese equipo, la verdad es que nadie yo creo que daba un peso por nosotros en cuestión de que no teníamos la nómina más alta ni más cara. Era la verdad un equipazo. La mayoría nos acabamos de retirar del profesional, entonces la verdad volábamos y tú sabes Sí, que pues, sí. en ese momento y
cuando terminas de jugar el profesional y vienes al amateur, creo que sí marcas un poco más de diferencia. Y sinceramente fue una experiencia muy padre porque era para mí la primera que vivía como, digamos, como jugador talachero, como le llaman ahora. Sí. Y gracias a Dios pues se nos dio el campeonato y fue muy padre porque aparte en el escenario donde lo conseguimos, también fue muy padre que fue en el Estadio de León. Otra, otra cosa, por ejemplo, me hacen la pregunta de cómo es esa transición de dejar el fútbol, cómo es jugar en un fútbol donde ya no entrenas todas las semanas, qué consejo le das a los jóvenes para que se preparen, porque repitiendo eso, los torneos son muy buenos y hay mucho talento y el fútbol no significa a veces que tienes que ser profesional, tienes que disfrutarlo y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué consejos le das a los jóvenes actuales que quieren, o sea, jugar fuera de lo profesional? ¿Qué consejos le darías para que se preparen, para cómo enfrentar los partidos? Porque también otra faceta de tu vida es de que ahora diriges un equipo. Entonces, ¿cómo es ese cambio de jugador a, ¿cómo se podría decir? Profesional a un jugador amateur. ¿Cómo viviste ese proceso? Obviamente cuesta mucho creo que en el aspecto mental, mm, bueno, creo que a mí me pasó que estuve como en depresión, pero después ya lo empiezas a asimilar bien y todo, a final de cuentas es fútbol y es algo que siempre me va a apasionar, me apasiona, pero sí creo que fue un proceso algo difícil porque extrañas absolutamente todo, desde hasta el olor a pasto de los Sí. entrenamientos, tus zapatos que llegues a tu vestidor y que estén ahí limpios y todo eso. Entonces, pero sí es algo difícil, pero pues gracias a Dios ahí salimos. Perfecto. Entonces vamos a detener la zona de preguntas ahora y vamos a continuar con el espacio donde nos cuentas la historia de tu carrera futbolística. Recibes el llamado para hacer tu debut. ¿Cómo es esa situación? Porque también es de las otras preguntas que me hacen, pero pues no las quiero juntar. Mejor cuéntanos tú la experiencia de que recibes la primera llamada, que recibes todo y después cómo logras a meter el gol. Porque o también preguntan, ¿cómo Lupe llegó a meter ese gol? ¿Cómo fue hasta ese tercer partido que metió el gol? Su Pues experiencia. sí, te Cuéntanos día a comentaba, día. este, te digo, mi primer llamado fue contra Pachuca, allá en el Hidalgo. Recuerdo ese partido, no jugué. Ganamos 3-1 pero no jugué y el siguiente era doble jornada. Fue a mitad de semana contra el América, ahí en el Morelos. Entonces ese fue otro de los sueños que yo cumplí en el aspecto de que dije, Me voy a enfrentar a la América Sí. con todas las figuras que tenía en ese momento, como Cuauhtémoc Blanco, el Piojo López, por decirte algunos, ¿no? Pavel Pardo, Memo Ochoa. Entonces para mí ya voltear en un estadio ya y así estuviera siendo Torito de suplente, pero ya voltear para el otro lado y ver a ese tipo de jugadores fue muy padre. El siguiente partido es contra Atlas. Sí. Recibimos 2 veces ahí en Morelia. Entonces vuelvo a salir a banca y en ese partido ya contra Atlas al minuto 86, 85, Sí. no sé, no recuerdo bien. Me habla Tuca, me grita Tuca, Sí. vas a entrar y bla, bla, bla. Entonces pues, para mí fue como, uff, o sea, fue una emoción muy grande ¿Qué que se te vino a la mente pues en ese momento todo cuando te gritaron, Lupe, ven, ¿Y cómo te gritó el Tuca para me, empezar? A ver cómo grita el me Tuca, vas a gritó, debutar. ¡Lupe! Pero así un gritotote así con esa voz que tenía el señor. Y fue algo que, no sé, una adrenalina. Se me vinieron todas las cosas a la cabeza de niño cuando estaba, que entrenaba en el Riama, que ahora sí que se te viene todo a la mente en ese momento. Y es cuando dices que pues vale la pena todo. ¿Y alguna vez te llegó a poner un grito así como los que cuentan que pone o no? ¿Qué crees que a mí tuve la fortuna que nunca me regañara? De hecho, él le gusta mucho, bueno, le gustaba mucho el quedarse al final de los entrenamientos a estar pateando como tiros libres o cosas así. Y le gustaba mucho él así agarrar, de que agárrate una parejita y vamos a apostar y esto y lo otro. Y a mí siempre
No sé por qué, siempre me agarraba él, así, Sí. yo era su pareja. Y de hecho había a Arce muchos buenos cobradores que le echaban carrilla de que a veces él no metía y yo lo tenía Salvar. que salvar y ahí está, te está salvando el Lupe y no sé qué, y así cosas. Pero sí fueron experiencias bastante buenas con Tuca. Y, y de los compañeros, ¿quién era de los divertidos? ¿Quiénes eran de los pesados que te tocaron? Que dijeras, no, este hacía buen vestidor, este era alegre, todo. Cuéntanos cómo era el vestidor de tus compañeros. Eh, Pesado era Arce, la verdad era muy, muy pesado. De que llegaba, por ejemplo, la primera vez que ya yo me cambié ahí, llegaba y caminando y así gritaba, le valía y te gritaba, ya cualquiera se cambia aquí, no sé qué. Y entonces pues, tú de chico pues dices, Sí. pues qué les digo, o sea, Pero ya cuando eh, empieza el partido te das cuenta que son sí, no, compañeros todos y se... sí, sí, sí. Sí, Y de hecho, Arce en la cancha también era muy pesado en el aspecto de que te estaba regañando, pero como ubicando y si te equivocas en un paso así, ahí sí te cagaba. Cosas. Era divertido, era Wilson Thiago, entonces los brasileños tienen como una fiesta por dentro sí. y ese nos hacía reír todos los días. Damián Álvarez era bromista, ya sabes, las bromas siempre no faltan que te mojan la ropa, que te esconden los tenis, que te los amarran así, que pues no te los puedas poner. Ese tipo de cosas lo hacía Luis Gabriel Rey, era muy, muy, muy pesado en el aspecto de que te estás bañando, te tiraba licrazos, vendas mojadas, todo ese tipo de cosas, pero la verdad había un grupo muy, muy bueno y muy sano. Sí. Y por ejemplo, ¿qué características veías como por ejemplo de ellos que dijeras es la diferencia entre un jugador de primera división a un jugador de liga de expansión, por ejemplo, que es la actual, o un que en ese momento eran las reservas? ¿Qué diferencias notaste cuando tú subiste que dijeras, este jugador es de primera división por esto, este es estelar por esto? ¿Qué cosas veías, por ejemplo, o qué has notado que tienen en común los cracks, por ejemplo? Ay, híjole, pues es que son muchas cosas, desde los detalles de cómo te tiran un pase, cómo de repente ellos ven situaciones que a lo mejor la gente o digamos el jugador que no es de primera división no la ve, pero sobre todo también lo profesional que son. La verdad es Sí, que se cuidan demasiado, cuidan su alimentación, cuidan absolutamente cada detalle de todo eso y creo que eso es un plus y es lo que les da para estar ahí donde están. perfecto. Ahora, momento estelar porque tu gol va a ser enseñado en este momento. Eh, Cuéntanos la historia. ¿Cómo fue ese gol? O sea, ¿qué pasó por la mente? ¿Cómo fue la jugada? Ya, ¿qué dijiste? ¿Y qué pasó por tu mente después de que metiste ese gol? Cuéntanos. Uf, pues para empezar ese día fue un día que hubo detalles muy raros, güey. Yo no estaba convocado para ese partido y bueno, sí me concentran, perdón, pero me dicen que voy a jugar con reservas. Sí, Entonces en la mañana, bueno, para esto ya el entrenador ya no era Tuca, sí. este es otro ya torneo, Ya era otro turno. ya era otro torneo, En ese momento, ¿quién era el entrenador? Dario Franco. Y Tú me contaste fuera de cámaras que le tienes una estima muy fuerte a él sí, como que te ayudó mucho como jugador. sí, sí. Cuéntanos cómo fue esa situación cuando metiste el gol, cómo te apoyó, cómo llegó a esa situación. Sí, te digo, me convocan, total que en la mañana me dicen, si vas a salir, me habla conmigo y me dice, si vas a salir a banca. Y te voy a decir una cosa, me dice, vas a jugar, te voy a meter. En ese momento yo con las reservas parece que era jornada 5 llevaba igual como 6 goles o algo así. Me dijo, quiero que andes como en la juvenil, quiero que la pidas, quiero que te muevas, así como andas allá, te quiero aquí, vas a jugar. Entonces yo pues me motivé y dije, no, Sí, man, pues voy sí. a jugar y le hablé a mis papás, a mi familia, les dije, ¿saben qué? Ya me dijo Darío que me va a meter para que... Toda mi familia de aquí de Salamanca se fue para allá. Sí, Todas, sí, tíos, en ese momento novia, todos se fueron, amigos. Entonces, ya entramos al vestidor y mi uniforme no estaba.
Entonces dije, pues ir a banca o no, o qué onda. Y ya de repente va Darío, le dije a Darío, oye, profe, pues no está mi uniforme. Y dice, a ver, ahorita voy. Ya van, lo checan con el utilero. El utilero me empieza a hacer ahí una playera, ¿Qué número usabas? el 40. Me empieza a hacer ahí una playera y ya total, el short, todo. Me da ya mi uniforme. Cuando ya me estoy vistiendo, me pongo las calcetas rotas, güey, así, todas rotas desde acá, así. Y yo dije, madre. Y como tú de chavo, pues te da como pena decirle al utilero, hey, cámbiame las calcetas, solo porque te empiezan a decir que Sí. tú quién te crees y que no sé qué. Entonces yo pues me quedé así como callado y decía, nomás estaba sentado así, pero estaba rota, así, rotas, Sí. rotas. Y ya me ven justo me vio Arce y me dice, hey, cabrón, que esa calceta que no puede salir así, no mames, no sé qué. Y ya, pues yo así, no, a ver, y ya él habló con el utilero y ya me dieron un par nuevas y ya, total, salgo. Y luego ya empieza el partido, empezamos ganando, nos empatan 1-1, pues termina el primer tiempo. Empezando el segundo, al minuto 18 es cuando ya entro, pero íbamos 1-1 y yo entro por Luis Gabriel Rey, que de hecho fue por el que entré también cuando debuté. Entro por Luis Gabriel. Y entonces la gente empieza Sí. como a buchar a Darío Meter a... por meter a dos jovencitos. De hecho, el otro delantero era Ever Guzmán. Sí. Pues él tenía 17, yo 16. Entonces, como que la gente dijo: no, si ocupamos ganar y juegas con dos chavitos y Sí. sacas a tu referente, pues no. Y así lo empezaron a buchar. Total, en el minuto 35, una pelota parada ahí. Nasuti hace el 2-1. Sí. Y ya íbamos ya 2-1 ganando. Entonces yo ya me acuerdo que yo decía, ya que se acabe para que pues ya vamos a ganar y que entré y que pues el premio, ya sabes todo, ¿no? Entonces al minuto 43 ya del segundo tiempo es cuando, me parece 43 o 44, ya estaban en esas pelotas de que ya la están Ya nada más tirando para y que que se... ya para que se acabe y todo esto. Entonces en una despeja muy, la rechazan ellos. Omar Trujillo la vuelve a poner hacia adelante, la agarra Ever, descarga con Johan Rodríguez y ahí es cuando ya hago yo el movimiento de que vi todo el espacio ahí a la espalda del central. Entonces cuando me la tira Johan y yo volteo, o sea, veo la trayectoria del balón y empiezo a escuchar así la afición, bueno, el estadio así y ahí es cuando yo me doy cuenta de que yo voy solo porque No, pues no veía no acá. tenías marca. Entonces cuando hago así rápido, y sí justo veo que ya voy solo y veo a Chuy así, no me sale y dije, verde. Entonces ya bota y pues ya sin pensarlo, cuando volteé hacia el arco así rápido, vi todo digamos, el espacio y pateé, gracias a Dios, sí Y se dio. gol. Entonces pues ya el grito pues de gol, todo, y cuando la verdad no supe ni cómo festejar, no. Nada más te agarraste. Agarré, me tiré, no supe ni qué hacer y empecé a llorar porque ahí se me vinieron otra vez todo lo de niño que había vivido, todas estas cosas. Y más que estaba pues toda mi familia ahí, Sí, pues entonces sí. fue una emoción muy, muy grande. ¿Cómo fue esa noche del gol? ¿No pudiste dormir, no? No, no, de hecho, pues un amigo vivía conmigo, mi mejor amigo, y vivía conmigo, eran, no sé, 1:30 de la mañana, 2, y yo le decía, güey, sí fue real, así le decía, sí fue real, y me decía, sí, cabrón, ya déjame dormir, ya metiste gol, pero ya déjame dormir, decía. Y yo no pegué, te lo juro, el ojo, yo creo como hasta las 5 de la mañana, yo creo. O si es que lo pegué, la verdad ni me acuerdo. No. Y al día siguiente, pues nos dieron libre y me vine para acá, para Salamanca, y ahí, para festejar ahí con todos ¿Y qué los pasó? ¿Y compas. qué pasó en tu trayectoria después de ese del gol, pues? ¿Qué pasó? Porque cabe recalcar que también lo metiste bien joven, o sea, tienes que tener... Yo me acuerdo que llegué a ver en televisión que tenías hasta como un récord, ¿no? Ujú. De los más jóvenes. Este, de hecho, quedé en la historia del club como el jugador más joven en anotar un gol en primera división. Sí. Pues fue algo, mm, digo, obviamente padre, pero después de que metí ese gol, pues tú ya te imaginas de que no, pues ya de Te vas a aquí estabilizar. y ya me voy digamos, pues sí, estabilizar a Estabilizar. todo esto, a mantener y todo. Y la siguiente semana nos toca salir a Toluca y en el Nemesio. Salgo a banca, no juego. El siguiente nos toca Jaguares y no salgo a banca y ya me mandan a reserva y ya
no Te volví a perdiste. aparecer más en primera división. Y una explicación así que me hayan dado del por qué, la verdad nunca la recibí ni nada. Y fue como esa, siempre se me quedó esa, Esa. como la duda de decir, güey, pues ya había metido gol, ya había hecho esto, ya había hecho el otro. Y si ya estaba ahí, yo demostré. De hecho, en varios partidos amistosos que jugué también hice varios goles. Y ya cuando pues jugué en el oficial y que hice el gol, pues sí fue como de, güey, pues porque ya no me están dando chance. O, de hecho, sí hablé con Darío en una ocasión, en una gira que tuvimos a Estados Unidos. Le dije, profe, pues ¿por qué ya Ya no no me volví a pones? pisar O primera. ¿por qué ya no, por qué solo me traes a los amistosos? ¿Por qué no me das chance? Y no sé, a lo mejor lo tomaron también como lo tomó, no sé si a mal, en el aspecto de decir, este es un chavito y me quiere venir a decir o cosas así, pues no, ya de ahí me terminaron bajando a reservas y terminé viniendo a jugar hasta Jaral en tercera división, Después de jugar primera división. después de jugar primera división y fue, o sea, la verdad para mí sí, mentalmente pues sí me mato. Estamos hablando que tu carrera futbolística estuvo desde qué años a qué años. ¿Cuántos años tenía? ¿Empezó con cuántos años? ¿Y en qué momento dijiste, podrías decir en este momento ya mi carrera terminó como futbolista profesional? ¿De qué edad a qué edad? Tu llamada a la selección, por ejemplo, ¿a qué edad fue? Todo ese tipo de cosas. ¿Fue después de que metiste el gol? ¿Antes Sí, que metieras el gol? no, fue después. Me llamaron de la selección cuando tenía los 19 años. Y ya fue muchísimo después. Fue en el 2008 si Sí. mal no recuerdo. Y cuando metí el gol fue 2006. Entonces, ya, pues mira, cuando yo salgo yo de Morelia fue cuando yo dije, yo creo que ya mi carrera, porque para Terminó. volver a primera división, entonces es que está muy, muy difícil. Claro. Me vine aquí a Petroleros, de Petroleros estuve 6 meses, fue un torneo muy malo, la verdad hicimos como 8 puntos, 9 puntos, hicimos mal torneo. De ahí me voy a Celaya y de ahí es como que cuando quiero volver como a revivir, que ¿A dije Celaya que qué en categoría segunda llegaste? división. En segunda división. ¿Quién estaba en Y, esa segunda división? estaba de entrenador Miguel de Jesús Fuentes, que ahora recientemente fue auxiliar de Siboldi en Tigres. Y de jugadores, ¿quién que recuerdes? Estaba, Este era muy bueno. pues estaba ¿O renombre? el Gallo Vázquez, que ya sabemos de su trayectoria, fue mundialista, todo. Era un jugadorazo desde ese tiempo, siempre marcaba mucho la diferencia, la intensidad que metía, todo. Y bien, entonces de ahí ascendemos y yo dije, bueno, yo creo que ahora sí ya voy a volver a primera A mínimo y Sí. ya de ahí para volver, pero ya de ahí me quisieron mandar a otra segunda, cuando ya, ahí fue cuando dije, no, ya, segunda ya no voy a volver a jugar y ya mejor me retiro. Y una pregunta que voy a hacer básica a cada invitado es, si tú pudieras regresar el tiempo, ¿volverías a intentar ser futbolista? Siempre es lo que yo les he dicho a todos mis amigos, a toda la gente que me conoce, que si volverían a ser, sería igual, nunca dudaría en volver a ser futbolista. ¿Qué consejos le das a las nuevas generaciones? Pues que Tu si consejo tienen, más sincero, discúlpame. Tu si, consejo más sincero que puedas tener para un futbolista, para un chavo que tiene el sueño de ser futbolista, ¿qué le dirías que haga? que tenga, para empezar bien claro lo que quiere, que luche por lograr el sueño y si en realidad es su sueño el ser futbolista profesional, que no tenga ninguna duda que con disciplina, con entrenamiento duro, con todo, lo puede lograr hacer. Si digo, yo soy un caso de los que a lo mejor lo pudo lograr porque otra gente no. Sí, claro. Y por ejemplo, tú ahorita en esta faceta, ¿cómo llevas el fútbol a tu vida? O sea, en este momento, ¿juegas fútbol? ¿Qué haces? Cuéntale a la gente qué es lo que haces ahorita para que digas, sigo teniendo el fútbol en mi vida. Ahorita, pues tú lo sabes, estamos ahí Sí, entrenando todos entrenando. los días y ahorita, bueno, yo tuve un problema del corazón que me mantuvo, bueno, estuve 4 años sin poder jugar y ahorita gracias a Dios ya lo estoy retomando y la verdad que lo estoy disfrutando. Yo creo que Más. más que cuando, te soy sincero, más que cuando estuve en primera división y todo, porque no sé, en algún momento yo creí que no iba a volver a jugar por lo del corazón y así, entonces ahora lo disfruto de una manera ya más madura y la verdad que muy, muy padre. Sí, ¿verdad? Sí, yo también, por ejemplo, ahorita que me estoy metiendo al hielo y todo ese tipo de cosas, Sí. pensé que yo nunca lo iba a volver a hacer y estamos entrenando bien Ujú. y estamos agarrando forma. Entonces, por ejemplo, 5 características que dijeras tú en mi fútbol, Lupe, esto era. O sea, tú ¿cuáles eran tus cualidades como futbolista?
un buen golpeo, porque yo sé que tú tienes un buen golpeo, lo he visto, pero ¿tú qué considerarías que eso siempre tuviste? Yo creo que igual lo que dices, el buen golpeo, igual con ambas piernas. Y creo que yo tenía muy buena movilidad, que eso, te digo, se lo aprendí mucho de Rafa, que siempre el delantero tienes que estar en constante movilidad. Creo que lo mío era eso, el ser inteligente para moverme con una buena definición. No, perfecto. Entonces, pues, agradecemos, Lupe, que hayas venido a darnos este espacio y que nos hayas contado tu historia. Vamos empezando apenas, esperemos también va a ser otro capítulo más adelante con más detalles, con un poquito de Claro. menos de errores, porque pues también yo estoy empezando en este tema del podcast, pero me daría gusto que volviéramos a repetir el podcast en algún momento con tu historia, porque eres demasiado buen jugador y pues bien, o sea, te felicito por todo lo que lograste. No cualquier persona lo podría lograr, creo yo, de antemano yo lo admiro porque yo sé el sacrificio que es estar dentro del fútbol. Entonces agradezco que seas sincero con la gente y cuentes más o menos los detalles. Te agradezco muchísimo. No, no, gracias a ti. Y ya sabes que aquí estamos. Ya me la sabes, mi crack. Muchas gracias.